¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Vía V. Como ven, nos encontramos hoy en la Plaza del Obradoiro, delante del Hostal de los Reyes Católicos. Dentro nos están esperando dos mujeres que han sido actualidad en los últimos días. Ellas se convertían hace unos días en la ganadora y en la finalista del Premio Planeta, ese premio que es uno de los mejor dotados de la literatura en español. Clara Sánchez, Ángeles González Sinde nos esperan ya dentro del Hostal de los Reyes Católicos para hablar con nosotros. Hablamos con ellas y enseguida retomamos nuestra tertulia de actualidad como todos los días. Clara Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Ángeles González Sinde, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ganadora y finalista de la última edición del Premio Planeta, con El cielo ha vuelto en el caso de Clara Sánchez y El buen hijo en el caso de Ángeles González Sinde. Se asocia al Planeta literatura de gran consumo. De hecho, se habla ya estos días de los ejemplares que podríais vender, las dos, con la que está cayendo. ¿La literatura debe evadir o denunciar, Clara? Puede hacer las dos cosas. Bueno, yo creo que la principal obligación de la literatura es ayudar a evadir, porque evadiéndonos tenemos más capacidad de reflexionar y de ver nuestra vida con un poco de distancia. O sea, la literatura no tiene por qué ser militante ni de denuncia, lo que pasa es que en toda novela, si tiene espíritu y si tiene alma, hay una dimensión moral que no tiene por qué ser demasiado explícita. Ángeles, ¿en tu caso? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, las novelas o las películas en las que es muy evidente el mensaje que se quiere dar o la denuncia que se quiere hacer no funcionan. Es lo que se llama, ¿no?, novelas de tesis, que tú tienes muy claro que quieres hablar de tal, pero como no esté esa idea bien engarzada en la historia y no esté bien engarzada en la emoción que quieres provocar o en el pensamiento que quieres provocar en el lector, pues se ve la carpintería, que se dice en el oficio, y eso es un poco inútil. O sea que las herramientas para movilizar el pensamiento y la opinión de la ficción deben quedar por encima del mensaje que el autor quiera dar, ¿no? ¿Pero creéis que hay un cierto prejuicio con lo que yo llamaba literatura de gran consumo por parte de alguna crítica, digo? Hay prejuicios con todo, ¿no? Sí, en general. Que podría pasar con el cine, que podría pasar con el cine también, como lo que es comercial, alta literatura o frente al arte y literatura ensayo. comercial, alto Sí. cine o cine comercial. Sí, es cierto. Yo, en mi caso, tanto en el cine que he hecho como en la literatura que escribo, lo que ambiciono es llegar a mucha gente, llegar a muchos lectores, idealmente de formación o de nivel de lectura muy distinto, gente que tenga un nivel muy exigente, más sofisticado y más complejo intelectualmente, y gente que busque las historias por el valor en sí mismo de las historias. O sea que yo nunca he rehuido ni he negado que me parece que cuando escribes lo que quieres es que te lea mucha gente, y el que diga lo contrario pues miente para hacerse el interesante. Claro, porque sí, yo creo que además eso de escritor de culto, sí, ¿sabes?, ya está pasando un poco a la historia. Yo que llevo ya algunos años en esto, como Ángeles en el cine y en otro tipo de literatura que ha hecho y demás, pues digamos que he pasado por todos los recorridos, ¿no? Más de minorías, literatura femenina, literatura de la generación X al principio. Es decir, que te das cuenta al cabo del tiempo de que en el fondo son una manera de encasillar a unos cuantos escritores. Y luego están los bestsellers, pero un bestseller o un libro que llegue a una gran mayoría no tiene por qué ser en principio un libro malo, de mala calidad, sino todo lo contrario. Hombre, yo creo que estaría muy bien para la salud del libro, para que remonte y para que no se hunda esta industria, que es muy importante, dejarnos de tonterías. Me parece una buena propuesta. En general, ¿a qué te refieres cuando hablas de dejarnos de tonterías? ¿A qué imposturas? Porque supongo que estás hablando de imposturas. Exactamente, de alguna manera, ¿no? A imposturas, poses, encasillamientos a lo mejor excesivamente elitistas para una literatura que en el fondo no es tan elitista en su marchamo. Es decir, que yo creo que tendría que abrirse un poquito el campo,
las mentes de aquellos, ¿no?, que son un poco responsables de que circule el mundo literario, y darse cuenta de que las cosas han cambiado mucho, porque además ha accedido al mundo del libro gente que antes, hace unos años, no leía. Por ejemplo, las mujeres son muy potentes ahora mismo en el sustento, ámbito, el sustento del mundo editorial, prácticamente, las mujeres. Claro, ¿no? a Son las través grandes lectoras. de los clubs de lectura, a través de... O sea, yo creo que hay que darle otro giro y olvidarnos de lo que valía hace 30 años. Clara Sánchez, hablabas hace un momento de la dimensión moral que tiene que tener la literatura también, aunque no sea de una forma explícita, y estos días, yo creo que ya la noche de la entrega del premio, tú hablabas de los vampiros, esa figura tan simbólica que asociamos con un tipo de literatura, con un tipo de cine también, pero al que tú quieres darle bueno, pues un significado un poco más amplio y un poco más contemporáneo, más actual. ¿Quiénes son los vampiros en estos momentos, Clara? Bueno, los vampiros son todos los que nos quieren chupar la sangre desde distintos ámbitos y que de hecho nos la chupan, ¿no? Económicamente, ideológicamente y de muchas maneras, porque es que ahora hay tantos canales de manipulación para podernos manipular, que yo asocio el vampirismo siempre con la manipulación. Está ese tipo de vampirismo, de manipulación, que sale fuera de nuestro control, pero luego hay también uno más íntimo, más cercano, que se desarrolla pues, en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones personales, en el ámbito amoroso, no lo olvidemos, y en el caso del cielo ha vuelto, bueno, pues ahí está muy presente, ¿no? Porque Patricia, la protagonista, en el fondo está luchando por saber si el amor debilita o fortalece. Si debilita, es que algo la están vampirizando seguramente, pero sí que el vampiro, que se ha convertido a través, ¿no?, de en los últimos tiempos en un icono de los tiempos, ¿no?, de nuestros tiempos y de nuestra sociedad, yo creo que está muy bien para que se vea gráficamente a lo que estamos sometidos, ¿no? ¿Y las mujeres, en el amor y en las relaciones personales, somos más vampiros o nos vampirizan más? Si se pueden establecer esas categorías tan genéricas del comportamiento entre sexos, son ¿no? muy genéricas, ¿no? Sí, y tal, y a veces las mujeres vampirizamos y también somos vampirizadas, pero sí que yo creo que ocurre algo, y es que las mujeres, como decía Ángeles, estamos pues alcanzando cotas de independencia, ¿no?, en el trabajo, en el sector económico, en nuestra vida profesional, pero quizá nos está costando independizarnos sentimentalmente. ¿Y qué quiere decir esto? Porque claro, bueno, no sé, habrá personas que estén pensando, Dios mío, ¿qué está diciendo con esto de la independencia sentimental? Pero sí, creo que a las mujeres todavía nos está costando darnos cuenta de que para que nuestra vida sea completa no necesitamos necesariamente ahí a un señor, ¿no?, que nos haga reír y llorar, que también podemos reír y llorar sin esa figura que es necesaria, porque todos queremos amar y ser amados, ¿no?, como le pasa a la protagonista de mi novela, pero que si no lo tienes por circunstancias de la vida, porque la vida no te lo pone delante, tú puedes ser una persona realizada y feliz, ¿no? Feliz y realizada, y eso nos cuesta. Eso va por detrás de todo el resto de las independencias. Bueno, estamos hablando de Patricia, efectivamente la protagonista de tu novela, esa modelo a la que le van pasando una serie de cosas. En el caso de Ángeles, el protagonista busca una independencia también, en este caso de su madre, un hombre apocado. En el fondo, biografías de mujeres, de una mujer y de un hombre corrientes, más el protagonista de Ángeles que la protagonista de Clara. Pero, ¿qué hay de grande en las pequeñas biografías, Ángeles? En tu caso, ¿buscabas a un hombre, entre comillas, vulgar, sí, capaz de transmitir cosas grandes? Exacto, buscaba hacer, digamos, una investigación casi de laboratorio en cuáles son los pequeños obstáculos que se convierten en grandes en una jornada cualquiera, en un día en la cotidianidad, ¿no? Parece que las grandes vidas son las de los grandes héroes que tienen hitos muy claramente señalables, qué sé yo, Rafa Nadal, o un investigador que va haciendo descubrimientos, pero a veces
a veces no, siempre, en toda vida, incluso aquellas vidas tan grandes y tan épicas, están conformadas por muchos días de pequeñas cosas. Bueno, hablábamos antes de esta particular relación que para vosotras no es tan particular, que es la promoción del Premio Planeta. Primero, Clara, yo no sé hasta qué punto es agotador, si os sentís un poco como bueno, pues los músicos que tienen que hacer la gira veraniega para dar los correspondientes conciertos y que os sorprende, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, que nos sorprenda tanto a los periodistas, bueno, un poco el tipo de relación que se puede establecer en este tipo de promociones, ¿no, Clara? Bueno, es que para mí es algo muy nuevo, para Ángeles no tanto, porque ella, claro, siempre trabaja en el cine pues con un equipo, con gente con el que pasa muchas horas y tal, pero yo siempre estoy sola, escribiendo en las promociones, muy sola. Quizá por eso, bueno, escribo, ¿no? Y entonces para mí sí que es algo nuevo, pero es algo, bueno, muy reconfortante, porque comparto pues cosas, situaciones que otras personas no pueden comprender, ¿no? A lo mejor pues pues no sé, te pasan muchas cosas, ¿no? A lo largo del día, claro. En una jornada de entrevistas tienes muchos matices de sensaciones, depende con la persona que estés, y el tener a alguien con quien, un cómplice con quien poder compartirlo, está muy bien. Porque yo no sé, Ángel, si os conocíais previamente. Nos conocíamos pocos, sí que nos conocíamos y habíamos coincidido en ocasiones, pero no nos conocíamos tanto, ¿no? Y la verdad es que sí que el viaje es divertido, es una aventura divertida porque te obliga a generar una intimidad y un conocimiento del otro muy, muy rápido y muy intenso, ¿no? Pero también es parte del premio es tener esta experiencia increíble de viajar por toda España. Hemos empezado por Galicia y todavía nos quedan recorrer otras comunidades autónomas y ahora, hoy en día, es muy difícil tener un libro que tiene esta difusión, que tienes la oportunidad de hablar con tantos periodistas, que a su vez vais a transmitir a tantos lectores y a tanta gente cuáles son nuestras historias y que puedan saber que existen. Ya solo eso, existir en el mercado tan saturado, tan abarrotado de novedades, es un premio extraordinario. Clara se refirió ya en 2 ocasiones a la soledad, hablaba de que ella normalmente ejerce su trabajo en solitario y lo promociona en solitario. ¿Por qué escribe Clara Sánchez? Pues mira, yo escribo, creo que fundamentalmente para no sentirme un bicho raro, porque cuántas cosas sentimos, ¿no? Al cabo del día y en nuestra vida, y te preguntas, ¿pero los demás estarán sintiendo lo mismo que yo? ¿Tendrán estas sensaciones? ¿Serán tan paranoicos? ¿Se obsesionarán tanto con las cosas como...? Porque yo tengo alguna tendencia a eso, ¿no? A obsesionarme un poco. Y entonces, claro, yo creo que en el fondo escribo para eso, porque en la recepción que tiene mi novela, mi historia, sobre todo toda la carga emocional que yo pongo ahí, porque en el fondo yo monto historias para contar una sensación y para contar una emoción. Entonces el otro es un espejo y entonces al escribir tú estás como desarrollando, ¿no? Un poco existencia ahí y es lo que ocurre en el caso de Cielo ha vuelto, pues a través de esta chica. A través de Patricia. A través de Patricia y sus sinsabores y también sus ratos de erotismo y de lujo y de alegría. ¿Qué hay de guión cinematográfico, Ángeles, en tu libro? Pues no hay mucho de guión cinematográfico porque el guión responde a unas necesidades opuestas, por definición, de las de una novela. Y si hubiera querido escribir un guión, pues lo hubiera escrito, que es lo que hago habitualmente, ¿no? Es una novela porque la vivencia o el interés de este personaje es cómo él ve el mundo, cómo él se cuenta a sí mismo el mundo y cómo ve a los demás. Eso en cine es difícil de contar, porque en cine lo que interesa es lo que las personas hacen, no lo que las personas piensan. Los pensamientos no se pueden contar, ¿no? Y entonces yo creo que lo que le da interés y hace atractiva la novela pues son esas opiniones que él versa sobre quedarse sin café, sobre
los supermercados y cómo se han transformado en este tiempo, sobre la expectativa que él piensa que su madre tiene de él, sobre si es responsable o no renunciar a un trabajo tan seguro como es un negocio familiar. Entonces su percepción de las cosas es más importante que la peripecia, la lista de cosas y acciones que él hace. Da la sensación, o por lo menos a mí me la ha dado en estos días, Ángeles, como saben, ha sido ministra de Cultura, que le incomoda algo hablar de esa etapa. No me incomoda, porque es una etapa en la que yo estuve embarcada plenamente, con convicción, y que me gustó mucho. Lo que sí me incomoda es que ha habido algunas entrevistas en las que solo se habla de eso, y cuando uno escribe un libro y queda finalista del Planeta, quiere también hablar del libro, y sobre todo hablar del libro que le pregunten, que la gente se lo haya leído, que otros más se lo puedan leer. Entonces, si se centra solo en esa actividad, sí, al final tienes ganas de, como decía Umbral, ¿no?, de hablar de mi libro. Pero no me incomoda para nada. Aparte, creo que la política es muy importante y a mí me ha gustado mucho ejercerla, y ha sido un descubrimiento también como ciudadana y como persona para mí, conocer de verdad cuáles son los mecanismos de la democracia, del Parlamento, de la Constitución, del Senado, para qué sirve y cómo realmente se relacionan los gobiernos autonómicos con el gobierno central, la administración, en fin, tantas y tantas cosas que te hacen conocer tu país, conocer tu sociedad, conocerte a ti mismo, muchísimo más. A mí me ha transformado como persona, ha cambiado mi vida esa experiencia. Y no solo no reniego la política, defiendo mucho la política, el ejercicio de la política, y animaría a que más ciudadanos quieran participar de ella. Me da mucha pena que haya esta desconfianza, este desprestigio, porque la democracia es de todos. Pero de algún sitio vendrá esa desconfianza, ese desprestigio, ¿no? Bueno, yo tengo mis propias teorías. Creo que nunca hemos confiado en la política, nunca, en este país, ni en 1500... ni en 1900 con los Borbones, con Isabel II, ni quizá en algún periodo más feliz haya habido una confianza y un entusiasmo por la política durante la República, pero desde luego el franquismo no ayudó en nada a que tuviéramos una buena opinión de los políticos, de las personas que tenían cargos altos. Es una sociedad en la que no se ha confiado nunca en los políticos y no se cree verdaderamente en que la democracia sirve y la participación sirve, pero sirve, está bien inventada y no se va a desmoronar la democracia. Lo que tenemos es que usarla más. Yo no sé qué perspectiva tiene Clara de promocionar estos libros con una exministra de Cultura, y si esa perspectiva que tiene Ángeles González Sin de relación que tenemos los españoles con los políticos, pues la comparte un poco, de que no se valora la actividad política, Clara. Bueno, yo lo veo desde otro punto de vista, porque claro, pues Ángeles ha estado ahí, ¿no?, como en el meollo de la política. Yo lo veo como ciudadana. Yo sí que creo que los ciudadanos tendríamos que controlar más a los políticos, lo que hacen. Creo que uno de los grandes problemas para desconfiar ha sido, no en todos los casos, evidentemente, porque son los que sobresalen y tal, pero claro, es que hay una palabra que se llama corrupción, ¿no?, que lo ha manchado todo. Entonces al ciudadano, encima del momento de crisis que está viviendo, lo mal que le va y todas estas cosas, pues tiene que soportar, ¿no?, todo eso. Y claro, evidentemente la desconfianza se desata, pero también se desata porque creo que, en eso estoy de acuerdo con Ángeles, tenemos que intervenir más en política. Para intervenir más en política, claro, no todos podemos ser diputados, ni podemos tal, pero ni sí queremos, a lo mejor tampoco, pero... Ni queremos, pero nos podemos asociar. Exactamente. Y que haya asociaciones de ciudadanos más fuertes, que puedan intervenir y que puedan exigir responsabilidades. Yo no sé si crees que, bueno, ya establece una diferencia con tu vamos discurso a que tiene que ver con la polémica. corrupción, y yo no sé cómo encajas tú, bueno, lo que está pasando con la corrupción, si efectivamente es una cosa coyuntural que está perturbando las relaciones entre los representantes y los representados,
o estamos exagerando, sencillamente? No, no estamos exagerando. Los datos objetivos son los que son. Hay unos casos de corrupción, algunos muy clamorosos, como los del Palau de Barcelona, o como los de Bárcenas, o como los que sean, ¿no? Lo que pasa es que no es una sociedad corrupta. Cuando tú hablas con amigos o compañeros que son de México, que son italianos, que tal, dicen, claro, es que me da pena que los españoles os fustiguéis tanto cuando no es una sociedad corrupta como son otros países, sino que hay personas que con un entorno que lo propicia, porque eso no lo haces tú solo, otras personas están en política, no están en política y no se te ocurre tener ese comportamiento. Hay que saber que eso está mal hecho, que los jueces te procesan, que hay un juicio, que eso no es aceptable, que hay unas leyes muy rigurosas al respecto, pero bueno, que no podemos... A ver, es que hay muchos que en momentos en que se combina la crisis económica con la desconfianza política, lo hemos visto a lo largo de toda la historia del siglo XX, pues es fenomenal, porque hay otros muchos que esos puestos que los ciudadanos vamos a dejar vacantes porque no queremos saber nada de la política ni participar, pues los van a coger ellos. Extremistas de derechas, personas advenedizas que lo que quieren es precisamente corromper el sistema. Entonces no podemos dejar los puestos vacíos, hay que participar. ¿Se llevó muchas sorpresas positivas y negativas en ese periodo? Me llevé muchas sorpresas positivas y negativas, sí, porque es cierto que mi impresión como ciudadana de los partidos políticos, yo nunca había militado en un partido político, o de la administración, o del Parlamento, o de determinadas cuestiones, pues era otra, era una impresión que cambió estando allí y conociendo en profundidad cómo funciona. Y una de ellas es el poder que tienen los ciudadanos, poniendo una reclamación cuando algo no funciona en tu ambulatorio, porque eso te aseguro que llega y eso te aseguro que tiene consecuencias, que para ti a lo mejor individualmente no son visibles en ese momento. Pero claro que todo eso funciona, lo que pasa es que el compromiso también requiere una participación y a veces a los españoles... por muchas razones, pero nos quejamos, protestamos cuando estamos en una comida, una cena, en el bar, en el trabajo, pero luego no damos el siguiente paso de la organización, la movilización, y cuando se dan, pues claro que tienen efecto, porque además los políticos, y esto es algo que yo no comparto tanto, de uno único que están pendientes o de lo que están pendientes mucha parte del tiempo es de la opinión pública, qué piensa la gente de lo que hago. O sea, preocupa mucho lo que se dice de ellos. Claro, claro, les preocupa muchísimo. Están obsesionados con la tele, los periódicos, los medios que dicen de mí, porque lo que les importa es volver a ser elegidos para poder estar en esos puestos, poder llevar a cabo sus planes, sus ideas, cómo ellos piensan que va a ser Nos quedamos mucho más tranquilos, Ángeles, con el panorama que estás dibujando. Hombre, yo creo de verdad que no hay tanta gente mala y que en este país hay mucha gente responsable y mucha gente que se mueve por sus valores, por sus ideas y que es un trabajo noble, aunque haya gente que se aprovecha también. Hay gente en las empresas, en las familias que es un aprovechado y no hace lo que es mejor para todos, sino lo que es mejor para sí mismo, pero esto no debe hacernos desconfiar de la institución de la familia o de la institución de la empresa o del trabajo, ¿no? La desconfianza, perdóname, lo único que quería añadir es que me parece una herramienta muy inútil que nos paraliza y de algún modo en mi novela, en una escala muy pequeñita, es una persona a la que sus temores, el miedo a fracasar, el miedo al que dirán, a decepcionar, a meterse en líos, no le gusta discutir, al final te paraliza y no avanzas en la vida. Y no estamos en España en un momento como para estar paralizados. Para no tomar decisiones. Y desconfiar pues te hace quedarte en tu casa. Hablamos de crisis económica, de política, vuestro oficio es juntar letras, con toda la honorabilidad que ello representa, y en relación con la crisis económica, en las redes sociales sobre todo se insiste mucho en eso, que es la creación de esa especie de neolenguaje, refiriéndonos a George Orwell, en la forma de comunicar la crisis que ha decidido, por la que ha optado el gobierno. Yo no sé si sois conscientes, vosotros que, como decía, vuestro oficio es el de escribir, si esa forma de comunicar y esa forma pues de recurrir a medias verdades permanentemente, ¿os ha llamado algo la atención o no os interesa para nada esta forma Hombre, el de eufemismo comunicar? siempre ha sido un gran recurso para tapar
¿no? Para tapar, porque hasta que se descubre, ¿no?, lo que oculta el eufemismo, pues se tarda un poco de tiempo. Siempre es una manera como de camuflar lo que hay. Bueno, es un ejercicio lingüístico que nos tiene que tener alertas. Yo es que sí que creo que la desconfianza no viene mal desconfiar, ¿no? Cuando te han tocado las narices, te han engañado, te han mentido, te han vendido unas preferentes. Hombre, la desconfianza, hay que pasar por la desconfianza quizá para establecer y crear una confianza más sólida. Ángeles, en tu caso, el neolenguaje, o sea, ¿habías reparado en él o te parece que...? El politiqués. El politiqués, efectivamente. El politiqués es un idioma que a mí me hacía sufrir muchísimo. ¿Por qué lo entendías? ¿Tú necesitabas traductor? Lo entendía perfectamente, pero precisamente cuando vienes de la comunicación, cuando eres un narrador, cuando tu instrumento de vida y de, como decía antes Clara, usas la literatura, la escritura, el cine para explicarte a ti mismo, para explicar el mundo, para ordenar el desorden, para avanzar, el que haya una limitación en la expresión, el que las cosas tengan unos nombres a veces tan técnicos y tan elaborados, pues es que no lleva a una comunicación fluida que te permita resolver cosas y avanzar, vas retrasando ese diálogo, alargando. Bueno, para que no me acuséis de que te lo pregunto a ti, porque fuiste ministra de Cultura, quiero saber también la opinión de Clara Sánchez con respecto a este ministro de Cultura, teniendo en cuenta, bueno, que dirige el departamento que os puede afectar, digamos, en cuanto sois creadoras. ¿Qué opinión tiene Clara Sánchez del ministro Wert? Lo definiría con una palabra, un caos. Es un caos, ¿no? O sea, no sé, se está convirtiendo la cultura como en un cajón desastre, un adorno, algo superfluo. También en el ámbito educativo son como dar palos de ciego. A mí yo estoy muy desorientada, ¿no? Porque es como dar palos de ciego, ahora esto, ahora lo otro. Pero sobre todo la sensación de ceguera en el sentido de que la cultura es una industria, la cultura genera negocio, genera dinero, no es algo... Computa en el PIB, ¿no? Exactamente, no es una cosa de cuatro vagos, ¿no?, que se están entreteniendo ahí con sus novelitas, sus pinturas y su música. Ángeles González Sinde, ¿qué impresión, qué perspectiva tiene, qué opinión tiene sobre lo que está pasando en la parte del ministerio que lleva Wert y que se refiere a la cultura? Bueno, pues yo no sé, ya he expresado que no comparto mucho su método, su manera de actuar. Creo que ya suprimir el Ministerio de Cultura en sí mismo pues es todo un gesto con el que rápidamente define cuál es la importancia que la cultura tiene. Creo que la cultura es importante según cada uno, sus valores, sus creencias y el uso que le den su vida real, ¿no?, a la cultura. Y quizá en nuestro país todavía hay mucha gente que piensa que la cultura es algo prescindible y no cree realmente lo que nosotras creemos, lo que nosotras compartimos, que la cultura es algo pues, que es útil para toda la sociedad, que no es algo prescindible, que no es un entretenimiento, que los sábados voy a la ópera porque tengo abono y ya está, sino que va muchísimo más allá. Y si no compartes esa creencia, pues tomas decisiones como suprimir el ministerio y otro tipo de decisiones, pero eso yo también te digo que, en fin, si algo he aprendido es que es importante respetar las instituciones, respetar las ideas de los demás y que el gobierno actual pues lo han elegido legítimamente los españoles y yo no estoy aquí para destruir la labor ajena, sino para contribuir a que todos vivamos mejor y tengamos un país mejor y generemos más empleo. Y nosotras lo intentamos desde la cultura, intentando escribir historias detrás de las cuales hay toda una industria muy poderosa, donde trabajan cientos y miles de personas y donde se fabrican los libros, se imprimen, se editan. Hay contables, secretarias, recepcionistas, en fin, vendedores,
repartidores, libreros, hay mucha gente detrás y nosotras damos la cara ahora circunstancialmente por ellos y contribuimos en lo que podemos a que las cosas mejoren, no a criticar y a que empeoren. Bueno, estamos acabando ya, pero quería haceros una pregunta a cada una de las dos. En tu caso, Clara, ¿por qué una modelo? Me sorprendió inicialmente la elección de esa profesión en el personaje protagonista de tu libro, por lo que a priori pudiera tener de concepción frívola de la realidad, que después no es así, pero ¿por qué una modelo? ¿No tenías miedo de que se pudieran establecer determinados prejuicios sobre el tipo de libro que estabas dispuesta a escribir? Bueno, a mí eso me da igual, yo escribo lo que quiero. O sea, si escribo y es para ser más libre, ¿sabes? Entonces no estoy pensando a ver qué es lo que puede gustar o no gustar. O sea, me interesa comunicarme con el lector, pero no me voy a paralizar porque piense que algo no puede entrar o calar, ¿no?, en el otro. Pero yo creo que esta chica, Patricia, que es una chica normal, es que una modelo es una persona que trabaja, ¿eh? No lo olvidemos. Entonces, Patricia, que tiene 26 años y que tiene la suerte de tener trabajo en el mundo en el que estamos viviendo y de conservarlo, es alguien que nos devuelve la mirada frívola que la sociedad ejerce sobre lo que mira. Vamos a ver, ¿una modelo es frívola? ¿Una modelo es alguien que no piensa? ¿Es una tonta? No. Somos nosotros, con nuestra mirada, la que la definimos así. ¿Por qué? Porque la miramos con una mirada frívola, superficial. Pero ¿una modelo qué es? Pues una chica que se mete unas palizas tremendas para trabajar, que tiene que estar esperando ahí en el backstage un montón de tiempo hasta que puede salir a la pasarela, que la tienen que maquillar, que la tienen que peinar, que la tienen que tal, que además es una persona que piensa. Pues muchísimas gracias, Clara Sánchez, Ángeles González Sinde, muchísima suerte con los dos libros y, gracias. Y que funcione todo muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La hermana, dos cuñadas y un cuñado de Carmela Silva. La hija del parlamentario y secretario general del PSOE vigués, Manuel Gallego. La esposa del concejal de Fomento. La hija del también concejal y secretario de organización de los socialistas vigueses, Ángel Rivas. Son familiares de cargos del PSOE contratados por las administraciones de Abel Caballero. Aquí para topar chollo hay que tener padrinos, y eso es una vergüenza. Enchufismo,